Son las 3, las 2 en Canarias. Última hora en COPE. Estar informado. El PSOE mete la directa en la precampaña electoral y echa el todo por el todo en cuanto a medidas sociales se refiere. Como te contamos el viernes, el Gobierno ya ha anunciado que este martes se aprueba la ley de vivienda. Por fin, porque se anunció hace más de 4 años. Y en ese mismo Consejo de Ministros se aprobará la movilización de hasta 50.000 viviendas de la Sareb para alquileres. ¿Qué es esto de la Sareb, Iranzu García? ¿De qué viviendas estamos hablando? Se trata de las siglas de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la reestructuración bancaria. Esto es una empresa que creó Mariano Rajoy, conocido como Banco Malo, para rescatar los activos inmobiliarios de la banca en la crisis del año 2008. En la Sareb se metieron más de 500.000 millones de euros en pisos que los bancos habían embargado, que no se vendían o que no tenían el valor de lo que habían pagado por ellos. Una entidad que tiene unos 200.000 pisos de los que se desprendió la banca y que había que haber vendido para recuperar el dinero, pero que no se hizo. Así, Pedro Sánchez, después de años de espera, ha anunciado esta movilización de viviendas. Y que el próximo martes en el Consejo de Ministros y de Ministras vamos a aprobar la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb para el alquiler a precio asequible de nuestros ciudadanos y de nuestras ciudadanas. 50.000 viviendas para los jóvenes y para las familias de nuestro país. Un anuncio que llega apenas 2 días después de que el Gobierno haya sacado adelante la ley de vivienda con el apoyo de Esquerra y de Bildu. La primera reacción al anuncio ha llegado desde Unidas Podemos por parte de Yone Belarra. Los morados se congratulan y reivindican su trabajo en el Ejecutivo. Sin embargo, para el líder popular, la medida llega tarde. Hace 5 años que se comprometieron a presentar una ley de vivienda y parece ser que se han puesto de acuerdo hace unos días. Pues bien, hay algunos jóvenes que alquilaron una vivienda al comenzar sus estudios hace 5 años, cuando Sánchez prometía una solución mágica para el problema de la vivienda. Esos jóvenes han acabado sus carreras. Pero no dejamos el tema vivienda porque atención a la propuesta que ha puesto Ciudadanos encima de la mesa. Adelanta tu pensión para crear tu hogar, para facilitar el acceso a la vivienda. Los jóvenes, cuando gobernemos y podamos poner en marcha esta medida, van a poder adelantar su pensión, el 10% de su pensión. El Partido Naranja pretende que los jóvenes menores de 35 años adelanten el 10% de su pensión para poder pagar la entrada de una casa. Es verdad que a los jóvenes les cuesta empezar una hipoteca y formar una familia, pero es que en 3 de cada 4 hogares ya formados resulta imposible ahorrar y en el último caso casi se dobla el número de familias con graves dificultades para llegar a fin de mes. Son 1.800.000. Se ha pasado de un 32% para afrontar los gastos de alimentación a un 47%. Con la fuerza de ABC. COPE. Estar informado. 6 meses después de su entrada en vigor y tras cerca de 1.000 rebajas de condenas a agresores sexuales, el presidente del Gobierno ha pedido perdón por la fallida ley del solo sí es sí. Estas disculpas las ha pronunciado en una entrevista en El Correo y las hace después de recordar que se trata de una buena ley que sitúa de nuevo a España, dice, en la vanguardia de lo que es la protección de las víctimas en la agresión sexual. Además, en la clausura de la conferencia municipal del partido en Valencia no ha vuelto a hacer mención a esas palabras. Sí que lo han hecho desde la oposición. Eso no fue un error. Fue un acto de soberbia imperdonable. Si realmente se ha equivocado y pide perdón, mañana ha de cesar al Gobierno y a los ministros y ministras que han hecho esta chapuza legal. Usted pide perdón porque tiene miedo a las urnas. Lo pide por electoralismo. Ni más ni menos. La reforma del sí es sí llega este lunes a la Comisión de Igualdad y el jueves se va a realizar la votación definitiva en el Congreso, una votación donde el Partido Popular se presume fundamental para que salga adelante. Y un último apunte del exterior. Esta noche el fundador del partido ultraderechista francés Jean-Marie Le Pen, de 94 años de edad y padre de Marine Le Pen, ha sido hospitalizado en estado grave. Parece que sufre algún tipo de dolencia cardíaca. Eso en Francia, pero en Italia Berlusconi ha salido de la unidad de cuidados intensivos esta noche, pero sigue ingresado en el hospital. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Adolfo Arjona. COPE. Estar informado. Escuchas La Noche. Con Adolfo Arjona. COPE. Estar informado. Escríbenos a nuestro correo lanochearjona@cope.es y síguenos en Twitter @lanochearjona y en Facebook La Noche de Adolfo Arjona. Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650 564 504.
Esos son los canales de comunicación para poder contactar vosotros y nosotros. Por cierto que si un niño de 3 años puede hacer más de 70 preguntas a la hora, nosotros no nos vamos a hacer tantas esta noche porque no tendríamos tiempo, aunque lo que sí tenemos es mucha curiosidad. Por eso Pedro, Carmen, Mónica y Yolanda están ya planteando preguntas aparentemente sencillas, que a veces las respuestas son más complicadas. Para responderlas, nosotros contamos esta noche con los mejores expertos. I don't wanna make you feel insecure, baby. Wanna be yours, baby. Something about you got me feeling more mature lately. Make you the only girl in the world. I've done broke so many hearts. It's disgraceful. And I know your mama told you I'm no angel. But if you were there right now, it would be painful. Girl, you're so bad. You make me faithful. Todos las conocemos, todos las hemos visto. Son muy trabajadoras, son muy numerosas. Les encanta llevarse cualquier resto de comida que encuentren a su alrededor. Y existen más de 10.000 especies distintas in the world, en todo el mundo. ¿De qué te estoy hablando? De las hormigas. Bueno, hay quien dice que son insectos que nunca duermen. ¿Y eso por qué es? Y sobre todo, ¿de verdad las hormigas no duermen? Bueno, José Manuel Vidal es biólogo especializado en entomología. Es el estudio de los insectos. Es investigador de la Estación Biológica de Doñana, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es autor del libro Las hormigas, de edición Catarata, y precisamente por eso le tenemos aquí esta noche. José Manuel, muy buenas noches y bienvenido a COPE. Buenas noches, Adolfo, ¿qué tal? Buenas noches, José Manuel, muy bien. Oye, sin duda algo caracteriza a las hormigas y es que son como muy currantas, muy trabajadoras. ¿Cómo tienen organizado ese trabajo? ¿Cómo es la estructura, digamos, social que funciona en un hormiguero? Pues como bien dices, Adolfo, estructura social son 2 palabras claves, ¿no?, para entenderlo. Y es que si algo caracteriza a las hormigas en su vida en sociedad, concretamente en eusociedades. Es un término que estableció Susan Batra, una entomóloga estadounidense, para definir el nivel más complejo de sociedades en animales, ¿no? Estas sociedades en hormigas pueden ser más o menos complejas y se caracterizan porque la mayoría de sus individuos son más o menos estériles, es la casta obrera, y trabajan en beneficio de la reina de los machos que copulan con ellas, que son las castas sexuales, que son las que se reproducen, y también para los estadios juveniles, ¿no? Entonces, ya dentro de esta casta obrera vamos a encontrar el desempeño de diferentes funciones. Uh-huh. José, ¿cómo es un hormiguero por dentro? ¿Cómo está estructurado? Pues un hormiguero no deja de ser un nido de hormigas, ¿no? Entonces, pues este nido de hormigas pues puede ser construido en muy diversos lugares y de distintas maneras dependiendo de las especies. Tenemos hormigas que viven en el suelo, en taludes, bajo piedra, en los tallos huecos de las plantas, en los árboles. De hecho, hay hormigas que construyen nidos de 100 litros de capacidad cosiendo hojas de árboles, ¿no? Hay nidos tan grandes como para abarcar 50 metros de extensión bajo el suelo, o nidos tan pequeñitos como para estar dentro de una galla de un árbol o una fruta, como puede ser una granada. Lo que tienen en común, más o menos todos ellos, es que están formados por unas cámaras que se encuentran conectadas por galerías. Qué bueno. A pesar del pequeño tamaño que tienen las hormigas, ¿son insectos, digamos, si me lo permites, inteligentes? Esto es una pregunta compleja, es compleja y abarcarla pues nos daría para un programa entero. Esa inteligencia colectiva de la que muchas veces se habla, sabéis que las hormigas pues tienen un sistema nervioso menos desarrollado que el que podemos tener nosotros los mamíferos, ¿no? Pero como fruto de vivir en sociedades compuestas por muchos individuos, las hormigas han adquirido una serie de adaptaciones y realizan una serie de comportamientos que nos hacen parecer que desde el punto de vista humano pues son inteligentes, ¿no? Pero esto no deja de ser pues un fruto de la evolución, no dejan de ser, más que inteligentes, a mí me gusta llamarlas eficientes, ¿no?, desempeñando sus tareas. Qué bueno. A las hormigas las solemos ver cogiendo comida. Cualquier miguita de pan, cualquier resto de comida que puedan encontrar, lo cargan y se lo llevan. José, ¿cómo almacenan esa comida? ¿Dónde y durante cuánto tiempo?
Pues cuando es comida líquida, como puede ser el néctar de las plantas o la melaza de los pulgones, esta es almacenada en una especie de buche que tienen ellas dentro y luego es compartida con el resto de componentes de la colonia mediante un proceso que se llama trofalaxia, que no deja de ser pues regurgitar la comida líquida de una boca a otra, ¿no? El alimento sólido ya es otra cosa, porque generalmente se almacena en cámaras especiales para eso. Y el tiempo de duración de este alimento va a depender, pues, bien del tipo de alimento y de las necesidades nutricionales que presente. De manera que vamos a tener, por ejemplo, pues cuando el alimento consiste en insectos muertos, pues claro, esta reserva proteica, los insectos muertos, pues bueno, se van a estropear, ¿no?, con el tiempo. Por lo tanto, hay que comérselos antes de que se estropeen, se degraden. No aguantan tanto como puede aguantar, por ejemplo, las semillas, ¿no?, que pueden estar almacenadas más tiempo. Y no es lo mismo, pues, estar viviendo en una época de escasez de alimentos, en el que el alimento que va a entrar se va a consumir, a una época de abundancia alimenticia en la que se pueden permitir el lujo de almacenar este alimento. Sin duda no serán inteligentes, pero luego tienen un instinto increíble. Seguro que muchos oyentes se lo han preguntado al ver a una hormiga que carga algo mucho más grande que ella. Imagino, por tanto, que son insectos muy fuertes, ¿no? Sí que son fuertes, ¿eh? Son capaces de levantar, bueno, dependiendo la fuente a la que vaya, pero unas 30 veces el volumen de su cuerpo. Pero lo cierto es que el récord en levantamiento de pesas no lo sostienen las hormigas, sino un escarabajo pelotero, Ontophagus taurus, el cual se le atribuye la capacidad de levantar hasta 1.141 veces su propio peso. Para que te hagas una idea, el récord olímpico obtenido para hombres de más de 105 kilos fue de solamente 212, que es escasamente el doble de peso corporal del competidor. Pues bueno, este escarabajo 1.141 veces su propio cuerpo, o sea, su propio peso, ¿no? ¡Qué barbaridad! 1.141 veces el tamaño de su cuerpo. Vamos a la cuestión que nos trae esta noche, la pregunta que nos hacíamos al principio. ¿Es cierto que las hormigas nunca duermen? Bueno, el hecho de que no tengan párpados y que los cierren no significa que no duerman. Y ya, te digo más, no solo duermen, sino que el lugar, la postura y los episodios de sueño en hormigas comparten muchos de los componentes fundamentales que definen el sueño de nosotros o de los mamíferos, ¿no? Un estudio que se llevó a cabo con hormigas de fuego reveló que las obreras duermen más a gusto en el techo de las cámaras, las paredes y justo en el centro de estas. Claro, porque si se ponen a dormir en un sitio más transitado, se exponen a ser molestadas por obreras que están trabajando. Pero es que además se observó que cuando se quedan dormidas profundamente, porque se quedan dormidas profundamente, sus antenas no responden al contacto con otras hormigas, incluso hacen movimiento con las antenitas rápido, que se parece mucho a las pataditas que dábamos durante la fase REM de sueño. ¿Y cuánto duerme una hormiga? Jolín, pues en esta especie en concreto se vio que dormían hasta 5 horas. Lo que pasa es que en vez de hacerlo de un tirón, el tiempo de sueño lo dividen en cientos de siestas de 1 minuto de duración cada una. Ojo, que la reina es capaz de dormir hasta 9 horas, ¿eh? Van pegando cabezaditas. Bueno, oye, hablabas de cuánto, sigo diciendo, ¿cuánto duermen? Pues vamos a hablar ahora de cuánto tiempo vive una hormiga. Pues esta cuestión es difícil de abarcar, ¿eh? Porque la naturaleza es complicado saber cuándo, o sea, la longevidad que tienen, ¿no? Pero sin embargo en el laboratorio, pues es otra cosa. La hormiga reina más longeva de la que se tiene conocimiento fue una del género Lasius, de las hormigas de jardín, que consiguió alcanzar los 30 años de edad. Ya mientras tanto las obreras pues deben conformarse pues con una vidita más corta, entre 1 y 3 años, pero eso va a depender mucho de la especie y ya te digo, es algo difícil de abarcar fuera en la naturaleza. José, ahora que ha empezado a subir las temperaturas, que se acerca poco a poco el verano, te quiero preguntar, ¿por qué las hormigas aparecen en verano? Bueno, las hormigas que son animales que dependen de la temperatura ambiental para activarse, ¿no? Entonces, ellas no pueden generar calor de forma interna como lo podemos hacer nosotros los mamíferos. Entonces, el periodo de máxima actividad en estas latitudes suelen corresponder entre mediados de primavera, mediados de otoño, que es justamente pues cuanto más calorcito hace, ¿no? Y pueden alcanzar pues esa temperatura mínima que necesitan para activarse y llevar a cabo sus funciones. Llega el verano, correcto, llega el verano y se activan. José Manuel Vidal, biólogo especializado en entomología, recuerda, el estudio de los insectos. Gracias por atenderme y buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.
Bueno, este dueto es Stevie Wonder. I feel like this is the beginning. Though I've loved you for a million years, and if I thought our love was ending, I'd find myself drowning in my tears. Whoa, whoa, for the sunshine of my life. Yeah, that's why I'll always stay around. Qué bonito. Qué bien suena. Esto no sé si es de tu época, Mónica, pero en todo caso reconocerás que es francamente bello, ¿eh? Sí, es más bien de la tuya, pero la verdad es que realmente bonito. Suena bonito. Bueno, Mónica es la dama oscura del programa. La curiosidad que quiere resolver hoy Mónica García es ciertamente inquietante. Cuéntame, a ver, Mónica. Bueno, es lo que tiene leer tantas crónicas negras para encontrar la mejor historia que traer a los oyentes al arranque del programa. La cosa es muy sencilla. Sabemos que los cuerpos sin vida se van descomponiendo. Sabemos que el pelo y las uñas sufren un efecto de retroversión de la piel que da la sensación de que siguen creciendo tras fallecer. De hecho, eso es incierto, pero muchas veces se ha dicho, ¿no? El pelo y las uñas a un cadáver le sigue creciendo. Lo que no sabemos es cuánto vive, cuánto dura la dentadura de un fallecido. ¿Cuánto vive, cuánto dura la dentadura de un fallecido? Bueno, vamos a resolver esta cuestión. Quiero saludar a mi querido dentista de cabecera, Ramón Acosta, por cierto, gran profesional y gran comunicador. Doctor Acosta, muy buenas noches y bienvenido a COPE. Buenas noches, Adolfo, y a todos los oyentes. Bueno, antes de hacer, ¿nunca se planteó dejar la odontología y dedicarse a la comunicación? Bueno, yo creo que comunicamos todos los días, o sea que en eso estamos. Bueno, te decía vivir de la comunicación y no vivir de inyectarle a la gente cosas en la boca y sacarle dientes y muelas. Tú sabes bien que también comunicando se vive. Bueno, antes de hacerte la pregunta en cuestión, necesito varias aclaraciones, algunas preguntas para respuestas concretas. ¿De qué está compuesta la dentadura del ser humano? Bueno, pues la dentadura es algo más que los dientes, ¿no? Tenemos en cuenta los dientes fijados al hueso, rodeados de una serie de estructuras blandas, de músculos, pero imagino que nos vamos a centrar en los dientes si seguimos un poquito los dilemas de la dama oscura, ¿no? Imagínate un huevo duro, entonces la parte más externa sería el esmalte, ¿no? Que es la capa más dura que tenemos en el cuerpo humano. Llega a tener casi un 95% de componentes mineral. Y está formado por unos cristales que se llaman de hidroxiapatita, que pueden ser atacados por los ácidos que muchas veces de alguna forma generan los microbios, los microorganismos. Entonces, si a esa hidroxiapatita nosotros le añadimos, incorporamos moléculas de flúor, se crea la fluorapatita, que es mucho más resistente. De ahí la importancia que se insista siempre en utilizar el flúor en la pasta de dientes. Luego entramos dentro en lo que sería la clara, ¿no? La dentina es una capa entera menos dura que el esmalte, pero más resistente todavía que el hueso, y es donde, digamos, empieza ahí a crecer la carie buscando el nervio. El nervio sería la yema, la pulpa dental, donde están los nervios, los vasos sanguíneos. Es lo que realmente da un dolor de muelas. Doctor, por lo tanto, un hueso, no sé, el fémur, ¿tiene la misma dureza que un diente o un diente es más duro que un fémur? Mucho más duro. El diente y hueso muchas veces en el argot así más popular se identifican, ¿no? Pero no son lo mismo. Y no son lo mismo por cómo están organizados en sus tejidos, su fisiología, en sus funciones. Los dientes sirven para masticar y los huesos, pues, de alguna forma, para soportar la sujeción muscular y el peso del cuerpo. Si los huesos también tienen esos cristales de hidroxiapatita, se acompañan, a diferencia de los dientes, del colágeno. Y el colágeno es lo que le da esa elasticidad necesaria para que puedan, de alguna forma, pues ceder a los tirones del músculo, ¿no? Y además, gracias al colágeno, un hueso fracturado puede regenerarse, cosa que no ocurre en los dientes. De ahí la importancia de cuidarlos. Tenemos nada más que una oportunidad. Eso es, por eso resistís todo lo que podéis a extraer una pieza, ¿verdad? Hombre, claro, evidentemente hay que ser muy conservadores. Ramón, ¿la composición de los dientes de animales son similares a los del ser humano? ¿Sí o no? Sí, en general, en líneas generales son similares, aunque también... Correcto, porque, perdón, esa pregunta era una pregunta trampa, porque ahora voy con la pregunta. ¿El colmillo de un elefante es más fuerte que el colmillo de un humano? Hombre, ¿tú qué crees? Si un elefante ya de por sí tiene un colmillo que mide
unos 3 metros y pesa casi 100 kilos, es muchísimo más fuerte. Pero entre otras cosas es porque su esmalte también es mucho más grueso. Para que se hagan una idea los oyentes, los molares de los elefantes, que crecen no verticalmente como nosotros, sino horizontalmente, llegan a tener el tamaño de un ladrillo. ¡Qué barbaridad! Y una cosa, Adolfo, hablando de animales, ¿tú sabes cuál será el animal que más dientes tiene? Supongo que el ser humano. No. El cocodrilo. Tampoco. Oye, el ratoncito Pérez. El ratoncito. Bueno, hablando del ratoncito Pérez, dígame si esto que le voy a contar es posible o no es posible. Dos elefantes se columpiaban en la tela de una araña. ¿Esto es posible? Yo me lo creo. Siempre hacería un punto infantil, eso también es verdad. Ahí está. Bueno, voy a poner yo un poquito de orden en esta conversación, que el motivo de la llamada era: ¿cuánto vive, cuánto dura la dentadura de un fallecido y por qué? Bueno, vamos a lo serio, ¿no? Pues mira, los dientes son muy duraderos y resistentes a la descomposición. Es cierto que, por ejemplo, están protegidos en la boca por los tejidos blancos, los tejidos blandos, por los huesos, ¿no? Y eso hace que se deterioren más lentamente. Si además a eso, en el caso de un fallecido, se ha sometido a un proceso de embalsamamiento o de momificación, hace que todos los productos químicos de alguna forma frenen o reduzcan ese proceso de descomposición. Se ha visto que transcurridos 100 años, un siglo de la muerte, hasta el último de nuestros huesos pues puede llegar a convertirse en polvo, ¿no? Salvo que esté en unas condiciones, como en algunos casos, que se mantienen, ¿no? Y lo único que dura después de ese siglo de existencia en la no existencia serían los dientes, la cera cadavérica, que es lo que resulta la transformación de la grasa del cuerpo, y algunos hilos de nylon. Por eso, realmente, los dientes son lo último que se pierde. Pero llega un momento en que desaparecen realmente, que no sé, se deshacen, se difuminan. Va a depender mucho de las condiciones que tengan, porque está sometido a los condicionamientos ácidos y a algunos elementos, pero en unas condiciones que se preserven ataques agresivos, bioquímicos y tal, podrían conservarse pues hasta millones de años. ¡Qué barbaridad! Hablando de millones de años, Ramón, ¿cuál es la dentadura mejor conservada que se puede encontrar, supongo que en cualquier museo del mundo? O la que te parezca más curiosa o especial por lo que nos has contado, porque entiendo que las piezas dentales pueden aportar mucha información, no solamente sobre una época, sino también sobre un individuo concreto, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que está una buena idea para que la Dama Oscura haga un casting, a ver dónde está ese museo. Pues mira, tenemos ejemplos sobre todo de animales prehistóricos. Siempre hemos oído el tiburón megalodón o el mamut lanudo, ¿no? Pero generalmente, pues en momias egipcias que se han sometido al proceso de momificación se conservan dientes bastante intactos. He estado indagando, porque hacéis preguntas que las que hay que indagar, cosas que no tenemos todos los días, y la dentadura humana más antigua conocida está en Arizona, que es de un homínido que se descubrió en Etiopía, que tiene 2,8 millones de años. ¡Qué barbaridad! Y a la segunda pregunta que me hacías, es tremendamente curioso cómo los dientes van creciendo, y para que el oyente se lo haga imagen, es como el árbol, ¿no?, que va creciendo con esos anillos, y se van añadiendo capas una a otra, de tal forma que eso da una información tan exacta que muchas veces se puede saber hasta estudiar cada día el crecimiento de un niño en sus primeros años de vida. Muchos paleantropólogos le dicen que son los dientes la caja negra de un individuo, porque nos dan idea de su edad, de la dieta, de qué salud tuvo, del origen étnico, del estilo de vida, y en eso se basan muchos criterios pues de casos forenses, ¿no? Porque la dentadura, la estructura dental es única en cada individuo y se puede utilizar para comparar registros entre uno y otros. Eso quería decirte, que las investigaciones forenses, la boca, la dentadura, es un aspecto muy importante en esas investigaciones. Además de higiene y de visita regular al especialista, cuéntame, ¿a qué edad empiezan a envejecer nuestros dientes y qué podemos hacer para llegar a la vejez con nuestra propia dentadura? Bueno, pues muy difícil saber cuándo empieza a envejecer, pero siempre la culpa la tiene siempre los 30 años, ¿no? Ahí entre los 30 y tantos años parece que todo empieza a declinar en el cuerpo, ¿no? Pero va a depender mucho de la persona. Es cierto que el desgaste de tantos años de abrasión, la retracción de las encías, se ponen las raíces y hacen que sea más susceptible a las caries, a la enfermedad periodontal, a los problemas de encía. A esto vamos sumando que con la edad tenemos una sequedad bucal, es decir, son unos factores que van influyendo a que
el diente, como he dicho antes, pues los ácidos, la sequedad, todo eso va originando que se vaya envejeciendo, ¿no? Y el consejo para minimizar esos efectos del envejecimiento, que llegará, es, como yo digo, una buena HDR. Y tú has dicho higiene, dieta y revisiones periódicas. Higiene, dieta y revisiones periódicas. Una última. ¿Por qué hay personas que no soportan el blanqueamiento dental, que una vez que se lo hacen la primera vez, cuando se lo hacen una segunda les resulta insoportable el dolor, como si ese blanqueamiento, esos productos, entraran directamente al nervio? Pues tú lo has dicho, precisamente porque ese esmalte que hemos descrito al principio, si lo miráramos como en un microscopio, tendría millones de agujeritos que conectan con las prolongaciones del nervio. Si esos pequeños orificios o túbulos están abiertos, digamos, llega el frío cualquier excitación térmica, sea frío o calor, y hace que sean tan sensibles. De ahí que muchas de las soluciones que ofrecen, pues, pasta de dientes y tal, es a base de componentes químicos que lo que hacen cerrar esos túbulos. Entiendo. ¿No hay nada que se pueda inyectar en la pieza dental para evitar el dolor? Cerrar esos túbulos, incomunicar ese acceso directo al nervio, y eso es por medio de nitrato potásico, de pasta de dientes, o sea, de una serie de sustancias, pero eso que dices habrá que inventarlo. Podemos estar tú y yo en el negocio, claro. Bueno, en todo caso, efectivamente, ahí le dejo el reto en todo caso, porque primero fue odontólogo y luego comunicador, y ahí le descubrimos. Ramón Acosta, gracias por poner negro sobre blanco cuánto vive una dentadura en un ser humano una vez que fallece. Ojo, porque dependiendo del contexto, del lugar donde se encuentre, su nivel de conservación puede durar cientos, incluso miles de años. Doctora Acosta, gracias por atenderme y buenas noches. Buenas noches, lo importante es que no dure mientras vivamos. Además, de verdad. Un abrazo fuerte, gracias. Vale, un abrazo, adiós. I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. Many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby. It's just not enough. Oh, baby. Seguro que más de una vez has oído que el chocolate o las fresas o las ostras pueden tener efectos afrodisíacos. Los alimentos afrodisíacos reciben ese nombre por Afrodita, la diosa griega del amor, y según dicen los especialistas, casi todos los alimentos se han considerado afrodisíacos en algún momento de la historia. ¿Por qué hay comida que se considera afrodisíaca? Almudena Villegas es historiadora, es escritora, experta en gastronomía. Querida Almudena, buenas noches y bienvenida a COPE. Buenas noches, Adolfo. Estoy encantada de estar otra vez con vosotros. Muchísimas gracias, eres muy amable. Empecemos por las definiciones. ¿Qué es un alimento afrodisíaco? Pues mira, un alimento afrodisíaco es algo de bastante complicada definición, porque en realidad afrodisíaco es lo que excita el deseo. Es decir, lo que nos hace tener más deseo. Una cosa un poco de esos momentos extraordinarios, ¿no? Los alimentos afrodisíacos como tales no existen, es una creación de nuestra mente. Hablaremos un poquito más adelante de eso si quieres. Pero es cierto que sí hay algunos químicos que propician que el deseo sexual pues pueda desarrollarse un poco mejor. Entiendo. ¿Estos químicos causan el mismo efecto en hombres que en mujeres o hay alimentos que causan ese efecto dependiendo del género? Bueno, dependiendo del sexo, hay cuestiones, por ejemplo, la testosterona masculina, que la mujer carece de ella, ¿no? La tiene muy, muy pequeña cantidad. Entonces, tenemos unas hormonas sexuales que nos determinan. Dentro de 200 años, cuando unos arqueólogos, de 200 o de 2000, cuando unos arqueólogos vean nuestros esqueletos, sabrán quiénes somos, si somos hombres o mujeres, nada más que por el esqueleto. No precisamente por esa cuestión afrodisíaca que está en la cabeza. Es decir, que hay personas también que tienen más deseo sexual que otras, pero sí es cierto que al hombre es posible que le exciten cosas diferentes que a las mujeres.
pero yo creo que en cuanto a los alimentos afrodisíacos, pues no hay mayor diferencia. Entiendo. ¿Y hay alimentos o químicos que causen el efecto contrario? Los alimentos que pueden causar un efecto contrario son los anafrodisíacos. Fíjate, hasta la palabra es bonita, ¿eh? Pero en realidad, si bien los que excitan son porque tienen un efecto de potenciar la circulación, un efecto de olores, un efecto de algún neurotransmisor, es cierto que los anafrodisíacos son mucho menos efectivos y que dependen infinitamente en mayor medida de la cabeza y de los estímulos que tengamos en los sentidos, del entorno, de la charla, de todas estas cosas, que lo que son los afrodisíacos, que es posible que sí que tengan un efecto más activo que negativo los otros. Almudena, siempre hemos oído hablar de que el chocolate es el rey de los alimentos afrodisíacos. ¿Qué componentes tiene que puedan causar esa sensación de placer? Uy, has dado con la clave de la cuestión, el chocolate. Ajá. El chocolate, que es una maravillosa bomba para muchísimas cosas, fíjate, tiene un componente en bastante cantidad, además, tiene, no sé si por gramo tiene 1 y pico miligramos, una cosa muy importante, ¿no?, de una sustancia que se llama teobromina. La teobromina produce, cuando se consume, produce unos neurotransmisores que son la serotonina y la dopamina, que hacen que nos sintamos fenomenal. De ahí que mucha gente, cuando los nutricionistas recomiendan tome chocolate, pero chocolate negro o chocolate con un porcentaje de más del 70% de cacao, porque si no lo que estás tomando es azúcar y leche, y no esa teobromina que hace que nos sentamos bien. Así que el chocolate es el rey de los afrodisíacos precisamente porque sí nos hace sentirnos bien. Tiene además bastante magnesio, que también contribuye a esa sensación también un poco de pacífica y de bienestar, que facilita que todo lo afrodisíaco pues alcance, digamos, un esplendor. Nos deja en un estado amable, nos deja en un estado casi de buen carácter y entonces precipita todo ese entorno amable que sí va a ser precisamente el afrodisíaco, ese entorno. Y los componentes, pues ya sabes, esa serotonina, la dopamina y la teobromina y el magnesio, que son una combinación maravillosa. Pero yo te diré, Adolfo, que personalmente o tomo solamente chocolate de 100% cacao o tomo el haba del cacao directamente, que esa no tiene ninguna grasa ni nada. Bueno, nada más que la grasa natural del cacao. Porque de verdad que me sienta muy bien. No solo para estos menesteres, sino porque en realidad hace que te sientas mucho mejor. Esa serotonina nos la dispara. Entiendo. Pierde, ¿verdad?, romanticismo cuando hablamos en vez de chocolate, que inmediatamente nos inunda la idea del placer de tomar chocolate, cuando me dicen, no, estás tomando teobromina, magnesio, serotonina, dopamina, ya pierde romanticismo. Una pregunta, Almudena, a tenor de lo que me estás diciendo, puedo llegar a la conclusión de que lo afrodisíaco depende más de lo que comemos, o sea, depende más de cómo lo comemos que realmente lo que comemos. Por tanto, podemos concluir que está más bien en nuestra cabeza que en nuestro paladar, ¿verdad? Lo afrodisíaco depende del estado del espíritu en que se nutre, que se está nutriendo, y del entorno, de la compañía. Tú sabes esas veces que va uno de viaje por un sitio que a lo mejor es hasta feo, pero estás en buena compañía y te parece bonito, si es primavera y hay 4 flores. O esas comidas que dices, qué mal comimos, pero qué bien lo pasamos. Bueno, pues ahí tiene que ver realmente lo afrodisíaco. Fíjate que de los antiguos romanos, bueno, el intento de buscar afrodisíacos es antiquísimo. Los romanos buscaban afrodisíacos por todas partes, una que llamaban mosca española, que debía ser una cosa imposible, y hasta Petronio, el gran literato de Roma, que escribió una obra que se llamaba Satiricón, que tiene ese concepto de afrodisíaco, así un poco equívoco, que se basa en el nombre de una planta que es el satirión, que la encontramos, es una orquídea que hay en el Mediterráneo y en África y que se encuentra con facilidad en el campo. Siempre hemos intentado buscar eso que comer que nos proporcione esa fuerza, ese vigor, pero en realidad depende más bien pues de que sean esas sustancias como esos neurotransmisores de los que te hablaba, del chocolate, o incluso algunos picantes
los picantes producen una vasodilatación, una ligera vasodilatación, que hace que también, bueno, pues pueda producirse una situación pues más propicia, ¿no? Pero en realidad el gran órgano que produce todo lo afrodisíaco, todo eso, es la mente. La mente es de verdad donde está la fuerza para conseguir casi todo lo que queramos. Y cuando a veces le proporcionamos placebos, funciona igual de bien, porque correcto. Se lo cree. Siempre hemos dicho que casi todo está en la cabeza. Para terminar, si hiciéramos un menú totalmente afrodisíaco, ¿qué deberíamos poner de entrante, de plato principal, de postre y qué beber? Si hiciéramos un menú afrodisíaco, quizá yo lo primero que te sugeriría es buscar una buena compañía y un buen entorno, un sitio romántico, bonito, una noche, un atardecer, un mar, algo, un entorno amable que nos guste, ¿no? Pero te voy a proponer un menú para que veas que, bueno, pues me implico, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, pondría unos entrantes, varios entrantes con un poquito de picante. Por ejemplo, unos langostinos picantes, y pondría también ostras, porque las ostras tienen mucho zinc, y el zinc también, bueno, pues puede ayudar a esta acción, ¿no? Vamos a ver, como de una forma un poco genérica. Pondría nada más que unos vinos ligeros, es decir, no es bueno un poco de alcohol, pero no excederse. ¿Qué tomaría? Pues podríamos tomar, por ejemplo, un champán, o podríamos tomar unos vinos finos, fríos, de muy buenísima calidad, que en Andalucía tenemos unas bodegas extraordinarias. Después, como plato principal, según nos guste la carne o el pescado, pues podríamos poner, por ejemplo, un rodaballo, un buen rodaballo jugoso, recién hecho, con una ensalada quizá de endivias, que también parece que tiene una cierta acción, con cítricos o con un poco de trufa, a lo mejor ligera, para no estropear mucho el rodaballo. Y si queremos carne, pues un buen solomillo, por ejemplo, de ternera o algo así, acompañado quizá de una salsa de foie gras y trufa de nuevo, ¿no? Pero lo que no añadiría en cualquier caso serían muchos hidratos de carbono, sino que acompañaría de una buena verdura, una ensalada caliente de verduras, algo parecido. Y de postre, bueno, pues de postre nuestro protagonista, que es el chocolate. Haría, por ejemplo, un coulant que se toma tibio, caliente, como sabes, con un fantástico helado de mango al lado para contrastar y para provocar un poquito al comensal en este menú gastronómico. Bueno, no sé si es afrodisíaco, pero en todo caso suena a un menú delicioso realmente. Almudena Villegas es historiadora, es escritora, es experta en gastronomía. Gracias por ayudarnos a resolver un poquito más sobre estos alimentos o químicos que se denominan afrodisíacos. Gracias y buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Qué buenos son estos tíos. El rock americano. Ellos son Reo Speedwagon. Llega el momento de proponerte un ejercicio de memoria. Vamos a recordar hechos que fueron noticia una semana como esta, pero de hace justo un año. El objetivo es poner a prueba tu percepción del tiempo. ¿Tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento? A ver, Andrés, hoy día Carlos III es el rey de Inglaterra, pero hace justo un año lo era su madre Isabel II. Así es, Arjona, y es que una semana como esta, en concreto el jueves 21 de abril, la reina celebraba su 96 cumpleaños. Todos sabemos que fue el último. Correcto. ¿Cómo lo celebraron? ¿Cómo lo vivieron los británicos? O sea, quiero preguntárselo a la compañera que por aquel entonces era corresponsal de COPE en Reino Unido, querida Paloma García Ovejero. Muy buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Era su primer cumpleaños viuda y ese era el gran cambio para ella. Para todos los demás había una cuestión mucho más egoísta en el aire, o curiosa si quieres. Llegará al jubileo porque Isabel II nació un 21 de abril, pero lo celebraba en junio por el buen tiempo. Así hacían todos los monarcas y hacen desde el siglo XVIII allí en Inglaterra.
El año pasado, su segundo cumpleaños coincidía además con los fastos de la conmemoración de sus 70 años en el trono, el jubileo de platino, o lo que es igual, 4 días seguidos de fiesta por decreto nacional. Y te mentiría si no te dijera que ese era el comentario que más se escuchaba en Londres hace casi 365 días. A ver si nos dura al menos hasta que pase el jubileo. Ahora sabemos que cumplió también en eso, superó las expectativas hasta el 8 de septiembre y en el momento concreto de su cumpleaños no la vimos. Lo celebró en Sandringham, en la intimidad, y Palacio solo nos dio una foto donde se la veía con sus 2 caballos, literalmente agarrándose a ellos, en pie, con un abrigo verde. No es que hubiera desaparecido del todo de la vida pública, pero sí que se habían empezado a limitar sus apariciones y empezaban a notarse las ausencias en momentos cumbre. Gracias, Paloma, gracias, buenas noches. Andrés, 21 de abril de 2022. Pues sí, Isabel II pues se cumplía años, 96. Pocos meses después, el 8 de septiembre, fallecía y justo en ese momento se designaba a su hijo Carlos como nuevo rey bajo el nombre de Carlos III de Inglaterra. Y todo esto en un año. ¿Tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento? Y el último ejercicio de memoria nos lleva hasta el 18 de abril de 2022. Ese día, una noticia recorría el mundo entero. La estrella del fútbol, Cristiano Ronaldo, y su pareja, Georgina Rodríguez, anunciaban en un comunicado que habían perdido a uno de los mellizos que estaban esperando. Bueno, mañana 18 de abril se cumple un año de este anuncio. ¿Tú tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento? Lo llaman el gurú de la inteligencia artificial, el niño de oro de la informática. Se llama Sam Altman. Nació en Chicago en 1985, así que tiene 38 años. Es empresario, inversionista, programador, bloguero y, lo más importante, director ejecutivo de OpenAI, una compañía puntera en investigación en inteligencia artificial. Vamos a conocer un poco más sobre la historia de este empresario. He invitado a Álvaro García Tejedor, es profesor titular de inteligencia artificial de la Universidad Francisco de Vitoria. Profesor, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE. Hola, buenas noches, Adolfo, y muchas gracias. Vamos a hablar de Sam Altman. Sabemos que con 8 años ya tenía su primera computadora. ¿De dónde surge esa afición a lo tecnológico y a la informática? Bueno, no está muy claro porque su familia, sus padres ambos eran médicos, en un entorno biosanitario, con lo cual no había, digamos, que antecedentes en su familia, y es, bueno, la curiosidad innata que tiene, la misma que le ha llevado a ser un bloguero y a invertir en empresas y a fundar una empresa con 19 años que le hizo inmensamente rico. Es realmente su propia curiosidad natural. Correcto, lo decías, profesor, con solo 19 años funda su primera empresa, creó una aplicación móvil de redes sociales basada en la ubicación. En fin, todo esto nos suena, ¿verdad? Bueno, su siguiente paso empresarial fue como socio de una empresa llamada eCombinator, donde llegó a ser presidente y su carrera comenzó a ser absolutamente meteórica. Profesor Álvaro, ¿cuáles fueron sus principales logros a partir de este momento de formar parte como socio de Combinator? Bueno, Sam Altman la verdad es que ha tenido una trayectoria espectacular. De hecho, tiene un montón de premios como emprendedor, como inversionista, y efectivamente todo comenzó realmente con el dinero que ganó con esa primera empresa que vendió muy pronto y que se metió en Y Combinator, que es en principio era una aceleradora de startups, y que, por ejemplo, ha lanzado Dropbox o Twitch, por ejemplo, o Airbnb. Son algunos de los ejemplos de compañías que se consiguió financiación con esta Y Combinator. Y ahí ha ido escalando, empezó como un socio inicial, pero llegó hasta la presidencia del grupo completo, del grupo YC, que era el paraguas donde estaba tanto la incubadora y aceleradora de startups como los laboratorios de investigación, ya presagando un poco lo que haría después con OpenAI. Es una auténtica figura. Él crea un laboratorio de investigación sin fines de lucro. ¿Cuáles eran los objetivos y dedicando a qué actividad? ¿A qué se dedicaban en este laboratorio?
Bueno, fue su primer intento, como decía, crean Open Research, que era una filial de este grupo YC y YC, y que era sin ánimo de lucro por completo y dedicado a investigar temas pues un poco transversales, porque desde las ciudades inteligentes, que eran las cosas que le preocupaba, o el uso de las tecnologías en la educación, siempre con una cierta orientación hacia la inteligencia artificial. Open Research, que era este laboratorio, digamos que de alguna manera fue el germen de lo que luego sería OpenAI, porque de hecho Open Research es accionista de esta otra empresa que es la que ahora mismo está en boca de todo el mundo. Este término que acuña él, que se llama inversión ángel, ¿qué significa esta denominación? Bueno, no, el término Business Angel, que es el término inglés que corresponde a... Sí, se puede traducir como ángel inversor. En castellano no lo inventa él, ni mucho menos. Viene de bastante antes, de la cultura angloamericana. Digamos que cuando alguien empieza una empresa, pues tiene una startup, sobre todo si es tecnológica, que esto viene ya de la época de las .com, pues digamos que hay como 3 pasos, ¿no? El primero lo llaman la financiación de las 3 Fs, y lo llaman 3 Fs porque la gente pide dinero a family, friends and fools, a los amigos, a la familia y a los locos, que en inglés como es full, pues encaja, ¿no?, con las 3 Fs. Después de este primer dinero, que sirve para arrancar, realmente hace falta alguien que le dé el empujón y sobre todo el know-how de qué es dirigir una empresa, qué es montar una empresa, y ahí entra el business angel. El ángel inversor es una persona que entra en un segundo paso de financiación de estas startups, que no solo aporta el capital financiero, sino que lo que también aporta son sus conocimientos empresariales, que son necesarios para poner en marcha una estructura empresarial, para buscar rentabilidad y tal. Hay un tercer paso después, que vienen a ser ya las empresas de capital riesgo, que ya entran cuando el business angel ha, digamos, recogido, ¿no?, su beneficio, o cuando ha dejado a la empresa ya en una situación en la que una empresa de capital riesgo ve interesante invertir porque está consolidada. Qué bueno. Él investiga sobre la educación o la construcción de nuevas ciudades. ¿Cuál es el objetivo principal de su trabajo? Bueno, investiga las empresas que él funda, como Open Research, como he comentado antes, sí que tiene este trabajo, pero él... su principal foco ha sido la inteligencia artificial desde hace varios años. En el fondo, la construcción de nuevas ciudades o la educación es una preocupación por la forma de vida y por la mejora de las condiciones de vida usando la tecnología. Eso ha sido una constante. Él tiene una orientación tecnológica, aunque YC haya financiado pues empresas como Airbnb, que no tienen que ver con la tecnología, pero en el fondo sí que el core de su negocio siempre ha sido el uso de la tecnología. Y de hecho, OpenAI, su carta fundacional es conseguir que la inteligencia artificial sirva para mejorar la humanidad y no para ponerla en peligro. Es una constante que él siempre ha tenido en todos los proyectos en los que ha participado. Profesor, leo textualmente. Sam Altman cofundó WorldCoin en 2020, que tiene como objetivo dar dinero digital a todos los humanos en la Tierra de forma gratuita mediante el uso del reconocimiento de iris, que preserva la privacidad para garantizar que los usuarios no reclamen su parte gratuita más de una vez. ¿Esto ha funcionado? No, realmente, como ocurre con todos los monedas digitales y las monedas digitales y criptomonedas, no deja de ser un intento de democratizar el modelo capitalista, pero que realmente no ha funcionado. Tecnológicamente no habría ningún problema, pero realmente detrás de esto lo que hay es un cambio fundamental del modelo de sociedad, que es algo que una persona por mucho poder o por mucha iniciativa que tenga, solo no puede hacer. Sí, en todo caso, en términos marketingianos, era también una buena manera de que picáramos en ese cebo, ¿verdad? Y el dinero digital tuviera, en fin, a todos los seres humanos de la Tierra ya como coparticipantes. Fíjese que con cualquier pequeño porcentaje de los que siguieran por ese camino, estamos hablando de una obra que podría ser fantástica. Oiga, Altman fue nombrado el principal inversor menor de 30 años por Forbes en el año 2015 y uno de los mejores jóvenes emprendedores en tecnología en 2008. ¿Cuál es, en su opinión, su secreto? ¿A qué se debe todo ese éxito? Bueno, yo creo que hay gente que nace con estrella, en el sentido de una cierta intuición y una capacidad de ver un poco más allá de lo que vemos los demás, y yo creo que este es uno de esos casos, como Elon Musk, que es otro
súper ejemplo. Además han sido amigos, colegas y luego rivales y casi se odian ahora mismo, pero son modelos muy parecidos. Son gente que son capaces de, por un lado, de tener esa visión, de tener esa chispa de pensamiento lateral. Al final esto va a funcionar. Todo el mundo dice que no, pero yo tengo esa visión. Y luego también un cierto espíritu emprendedor y de riesgo, que eso es muy americano, ¿no? En Europa, desgraciadamente, quizás también porque las condiciones no son las adecuadas, arriesgar el capital y meterse en una historia de estas, sabiendo que puede fracasar. En Estados Unidos no importa, porque el fracaso se mide como una forma de aprender, y en Europa se mide como un desastre casi personal, ¿no? Entonces, por un lado hay su propia iniciativa, su propia visión, que me parece muy buena, y su propio amor al río del emprendimiento, y luego por otro lado las condiciones de la cultura estadounidense que facilitan ese tipo de aventuras. Siempre me han contado que un trabajador en la cultura anglosajona que ha sido despedido en varias ocasiones, frente a un trabajador o que no ha sido despedido o que comienza a trabajar, es más valorado el que ha sido despedido, porque ya se le supone una experiencia y saber que hay terrenos donde no debe pisar. Es muy curiosa la diferencia de mentalidad, ¿no? Sí, es realmente el hecho de te han despedido, algo has hecho. Puede ser malo, pero puede ser un riesgo que has tomado y que has ido mal. Correcto. Oye, quiero que lo tomes conmigo, ¿no? Quiero que sigas arriesgándote, que si no, ya te despediré, ¿no? También eso es lo que dice el empresario. Pero sí hay esa mentalidad de que cuando alguien... de hecho, existe el concepto de bancarrota. Alguien se puede caer en bancarrota en Estados Unidos, y me cae en bancarrota, no pago nada, pero eso no te impide en un año o en dos rehacerte y volver a subir para arriba. Es decir, se valora, y en eso sí que es envidiable esa actitud. Sam Altman, profesor, en su opinión, ¿podríamos situarlo en la misma posición o en posiciones parecidas al creador de Apple o de Microsoft? Sí, me voy a arriesgar a decir que incluso más, porque el propio Bill Gates hace muy poquito, a finales de marzo, en su blog, decía, ya hemos llegado a la era de la inteligencia artificial, y lo comparaba con algo que superaba a la aparición del transistor, a la aparición de Internet, a la aparición de los móviles. Y esta persona, Sam Altman, está ahora mismo en el ojo del huracán. Es decir, no sé si económicamente fundará el imperio que fundó Steve Jobs o Bill Gates, no lo sé. Ahí hay, bueno, de momento Microsoft está detrás de ellos invirtiendo $1.000 millones, que no es moco de pavo. Entonces, económicamente no sé cuál será, pero la trascendencia que como persona y como figura va a tener en el ámbito de la IA y la influencia que eso va a tener en nuestras vidas, desde luego es innegable. Cuando dice el profesor IA, recuerda, inteligencia artificial. Sí. Profesor García Tejedor, ha sido un placer tenerle en el programa. Gracias y buenas noches. Muchas gracias a ti, saludos, un saludo. Gracias. Sam Altman, apunta este nombre. Es tiempo para consultar el contestador, en el que nos cuentan cuál es la canción de su vida. Hoy el jefe de informativos de la cadena COPE en Andalucía. Adolfo, tienes un mensaje nuevo. Hola Adolfo, buenas noches. La canción de mi vida, más que por la canción en sí, que en fin, tengo muchísimas canciones de mi vida, pero esta sí sería la canción de mi vida por todo lo que trae encadenado. He elegido New African, del cantante senegalés más grande de todos los tiempos, que es Youssou N'Dour, porque me recuerda a las tardes de fonoteca en la Casa de las Conchas en Salamanca, donde yo estudié periodismo. Y la Casa de las Conchas, para el que no las conozca, es una gran biblioteca, pero además una gran fonoteca. Ahí me aficioné yo a la música africana, descubrí a Youssou N'Dour, y eso me llevó al mismo tiempo a interesarme también por Peter Gabriel, que a través de su sello Real World pues lleva de gira a artistas de todo el mundo, pues por distintos enclaves del mundo. Uno de ellos es Cáceres, en Extremadura. Eso me llevó a Cáceres, que para mí desde entonces se convirtió en una especie de meca. Es un lugar espectacular, una ciudad que me encanta, y donde además Peter Gabriel todos los años lleva a muchos artistas desconocidos que son espectaculares y artistas por descubrir. Pero al mismo tiempo, esto desencadenó algo definitivo en mi vida. Y es que una compañera de la Facultad de Periodismo, que se llama Concepción Maldonado Blázquez, una gran amiga mía, pasó de ser una gran amiga mía en Cáceres a ser el amor de mi vida. Wow. Y a día de hoy esta andaluza, sevillana, lo sigue siendo. Por lo tanto, a través de Youssou N'Dour y de New African, este tema que me enganchó y que está sonando, yo llegué a muchas cosas. Llegué a Cáceres, pero sobre todo llegué al corazón
de Concepción Maldonado Blázquez. Así que la canción de mi vida es New African Yusundur. Gracias, Dani Trigo. ¡Qué bueno, qué bueno! No tenemos tiempo para más. Venga, que nos vamos. Nosotros nos vamos, pero la radio continúa. Ahora noticias, a continuación Poniendo las calles y luego culminación. Herrera Carlos, aquí en la COPE. Gracias por estar ahí. Nos encontramos en una semana. Gracias. Que tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, ay, besar tu voz. Vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, con tremenda nota. Tú me miras y me llevas a otra dimensión. Tus latidos aceleran a mi corazón. Tus latidos aceleran a mi corazón. Qué ironía del destino no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de tu olor. Bailando, 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 bailando. Tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando, subiendo y bajando. Bailando, bailando, bailando. Ese fuego por dentro me va enloqueciendo, me va saturando. Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, ay, besar tu boca. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, con tremenda nota. ¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, video podcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española. De las muchas cosas que tenemos que hablar. Yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo. ¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí. Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30. A mediodía en la radio.
La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz. Pues las llamas fueron cada vez a más, hasta tal punto que a última hora de la noche se tuvieron que desalojar más de 10 municipios. A esta hora... De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE. Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.